Bendiciones, mis amadas. Dios te bendiga. Te saluda tu amiga y hermana Carol de L. Estoy muy contenta de iniciar este mes de mayo con un devocional tan esperado y tan trabajado también, porque son temas tan importantes pero también delicados, ¿verdad? Hemos instruido a muchas mujeres de reino durante todo este tiempo en temas para sus vidas, para sus corazones, para su caminar espiritual y también personal. Y definitivamente uno de los temas que no podíamos dejar pasar es hablar sobre el sexo, ¿verdad? Hablar sobre esas cosas que Dios dijo sobre las relaciones sexuales y que están plasmadas en su palabra. Recordemos, mis amadas, que Dios nos hizo para ser criaturas sexuales y deberíamos entender el patrón que Él quiso que siguiéramos en nuestras relaciones de hombre y de mujer. Ya les hemos compartido anteriormente por escrito una pequeña introducción sobre este tema, porque sabemos que se pueden desarrollar de 1000 maneras. Y nuestro mundo moderno está saturado del tema del sexo. La industria, ¿verdad?, del entretenimiento, los anuncios comerciales e incluso los libros de texto de nuestras escuelas pues nos han enseñado sobre el tema. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros reflejamos esta enseñanza en lo que es en nuestra vida? Sabemos que gran parte de las conversaciones que se oyen es fría, a veces incluso con mucha falta de comunicación, porque las personas están fascinadas por la simple mecánica del sexo, ¿verdad? Algunas están ansiosas por comprar notas acerca de técnicas sexuales, a otras les gusta contar chistes con matices sexuales, chistes y pláticas que estimulan deseos sexuales o suponen que quien escucha tiene una perspectiva pervertida sobre el sexo. ¿Y qué podemos decir como madres? A veces no tocamos ni siquiera los temas porque decimos vamos a encenderle ese espíritu sexual a nuestros hijos, no importando su edad, porque ahora tienen contenidos por todos lados. Pero debemos incluso pensar que muchas culturas y la mayoría de personas a quienes les gusta hablar del sexo ridiculizan la discreción de las personas o hacen chistes victimarios, ¿verdad? Hacen chistes que realmente solamente afectan la identidad no solo del hombre y de la mujer. Por eso es importante que nosotras sigamos creciendo en esto y que incluyamos la palabra de Dios que nos da una increíble abundancia de información sobre el sexo. Casi cada libro de la Biblia menciona el tema sexual porque es importante saber de que en los tiempos de Dios también pues existían las mismas dudas, existían las mismas atracciones, y eso es lo que vamos a trabajar durante este tiempo cuando estemos tocando estos temas, porque la palabra de Dios sí lo menciona directamente o indirectamente en estas páginas o en estas explicaciones que estaré leyendo y que estaré compartiendo con ustedes. Pues vamos a ver estos pasajes claves con respecto al sexo y a la moralidad de relaciones con el sexo. Este estudio de ninguna manera es exhaustivo y le aliento a que profundice en la palabra para aprender más de lo que Dios dice sobre el sexo. Pero espero que sea usted iluminado y desafiada, ¿verdad?, por esos estudios que vamos a trabajar en este audio y en estos audios que vamos a estar compartiendo. Al igual que yo encontré nuevas perspectivas al prepararlos, creo que usted puede ayudarle a encontrar una vida más feliz y más significativa, y sobre todo disfrutar de esos momentos en el orden de nuestro Padre Celestial. En el primer audio, que es en la primera enseñanza, mis amadas, vamos a hablar sobre el impulso sexual. Y quiero iniciar con esta reflexión.
El sexo debería ser utilizado, pero en su lugar y momento apropiados. Según el plan de Dios, dentro de ese plan, el instinto sexual es bueno, una potente fuente de vida y unidad entre dos seres. Fuera del plan de Dios, rápidamente se convierte en un medio de división, una fuente de crueldad, perversión y muerte. Amadas mujeres del reino, la Biblia es un libro sobre sexo. Es un libro sobre la creación de la humanidad por parte de Dios y su relación continua con nosotros, para hombres y para mujeres, tocando cada aspecto de nuestras vidas. Es un libro sobre nacimiento, crecimiento, madurez y muerte. Un libro sobre amor, odio, desesperación y esperanza. Un libro sobre hambre, dolor, placer y éxtasis. Y un libro sobre el sexo. La Biblia habla honestamente sobre el impulso sexual humano. De hecho, es más clara y honesta al describir esta situación, estos temas tan importantes, incluso ese impulso sexual, que muchos de los denominados manuales sobre el sexo publicados en años anteriores. Por ejemplo, echémosles un vistazo a Jueces 14, 1 al 2. Este pasaje describe cómo una joven israelita llamado Sansón, ¿verdad?, visitó el territorio filisteo. Notemos lo que sucedió con Sansón cuando regresa a su casa. En cuanto vio a su madre y a su padre, dijo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de filisteos. Os ruego que me la toméis como mujer. Eso lo dice en Jueces 14:2. ¿Acaso no resulta esto familiar? Un joven ve a una joven atractiva y en un primer impulso dice: la quiero. Me recuerda la historia sobre un viejo ermitaño y su hijo que vivían muy lejos en las montañas, separados de cualquier otro ser humano. El muchacho nunca había visto a otra persona además de su padre. Finalmente, el viejo ermitaño decidió llevar al muchacho a la ciudad por su cumpleaños para que pudiera gustar por primera vez la civilización. Al caminar por la calle pasaron al lado de un par de muchachas bonitas y el muchacho dijo: ¿pero qué es eso? Al viejo ermitaño la agarró fuera de guardia. Bueno, contesta él, no son nada, hijo, no es nada. Solo un par de gansos. Imagínense ustedes, escuchen esta historia. El muchacho pareció aceptar esa explicación, de modo que siguieron caminando. Él se quedó como dudoso y asombrado, ¿verdad?, de lo que él había visto, pues nunca había visto una mujer. Los dos pasaron un día completo visitando la ciudad, entrando a las diversas tiendas. Algunos de los lugares donde se detuvieron eran vivaces, eran establos, eran aserraderos y las tiendas de herrero. Por lo tanto, no se podía ver una mujer. Al final decidieron regresar a su casa, pero antes de irse, el viejo ermitaño le dijo, porque recuerden que era un día especial, porque era su cumpleaños, y le pregunta: hijo, me gustaría hacerte un regalo de cumpleaños. ¿Vistes alguna cosa aquí que te gustaría tener? Claro que sí, dice el muchacho, quiero un par de gansos. Amadas mujeres del reino, independientemente de quién sea usted o de cuál sea su trasfondo, algo en su interior le atrae hacia el sexo opuesto. Dios le hizo de esa manera. Toda su creación está interrelacionada. Todas sus criaturas tienen parejas diseñadas especialmente para ellas. Consideremos el reino vegetal. Cualquier agricultor le dirá que las plantas deben tener órganos masculinos y femeninos a fin de reproducirse, a menos que el polen
toque el estambre a menos que el esperma llegue a la semilla. La planta no puede reproducir y no habrá cosecha alguno al año siguiente. O consideremos el reino animal. Por cada macho hay una hembra y viceversa. Cuando encontramos un pavo real en el bosque, podemos esperar encontrar cerca una hembra de pavo real. Cuando encontramos a un león, una leona, no estará muy lejos, ¿verdad? Ambos sexos viven juntos, se protegen el uno al otro y traen nueva vida al mundo. Este es el patrón que Dios estableció cuando creó el mundo. Lo mismo es cierto lo mismo es para nosotros, ¿verdad? Para los seres humanos. Dios nos creó como varón y hembra y quiso que fuésemos atraídos el uno hacia el otro. Dios dio a cada persona un conjunto de fuerzas físicas. Los psicólogos las denominan impulso o instintos, que les capacitan para vivir y crecer. Uno es el instinto de supervivencia, la compulsión de protegerse a uno mismo, encontrar alimento para uno mismo y encontrar cobijo del mal tiempo. Otro es el instinto religioso o espiritual, una manera de satisfacer la conciencia propia de la esfera espiritual. Y otro fuerte impulso, y quizás el que más se malentiende, es el deseo humano por el sexo. Es la compulsión de buscar y unirse con un miembro del sexo opuesto para disfrutar del placer físico del sexo y para producir descendencia. Muchos cristianos creen que el instinto sexual es malo, de modo que intentan reprimirlo o ignorarlo. Algunos incluso creen que el acto sexual fue el pecado original. Esa idea merece atención especial porque ha afectado a la conducta sexual de personas cristianas durante siglos. Amadas, debemos de recordar, ¿verdad?, que han existido pues grandes teólogos de la iglesia primitiva que sentían que el sexo era pecado y creían incluso que el relato del pecado de Adán y Eva era contra Dios. Veamos Génesis 3. Utiliza un lenguaje simbólico y el fruto prohibido que en realidad representa el sexo. Algunos teólogos creen que Eva concibió y dio a luz con dolor. Y eso lo dice en Génesis 3:16, porque el sexo es pecado y cualquier tipo de actividad sexual causa dolor. Estos teólogos o estudiantes de la palabra del Señor solamente vinieron como a imponer sus pensamientos, pero a confundir también muchas cosas. Incluso los seres humanos deberíamos buscar el perdón de Dios, decían, ¿verdad?, por pensar sobre el sexo y abstenerse siempre que sea posible. De hecho, mis amadas, hay muchos teólogos también que imponían sus pensamientos y confundían estas creencias, ¿verdad? Pero debemos de tener esta aclaratoria. Los hombres y las mujeres que quieren ser rectos ante los ojos de Dios deben de llevar un orden, deben de llevar esa divinidad del Señor que dejó hombre y mujer. Muchas personas piensan que también es guardarse íntimamente, incluso no hablar sobre el sexo para no caer en tentación. Pero ¿qué sucede? A veces como padres nosotros también nos limitamos a hablar sobre estos temas sexuales como a nuestros hijos o incluso nosotros como pareja, y eso nos llega a despertar la curiosidad y de caer sobre todo en la tentación y en el pecado. Así que no hay que tomar incluso, no hay que tomar la decisión de guardarlo, de callarlo. Estamos en un tiempo que las redes sociales nos presentan muchas cosas.
Estamos en un tiempo donde tú entras a Facebook, a las redes sociales, a WhatsApp, a Instagram y ver videos incluso de artistas que te invitan a eso. Pero si no hay comunicación, ¿cómo tú vas a entablar una plática o entablar una explicación con los que están creciendo? Obviamente, ¿verdad? Todo tiene que ir bajo una sabiduría, bajo la unción del Señor, porque Dios se agradó con la persona que había creado. Por lo tanto, Él también se va a alegrar que tengamos esa comunicación abierta en lo que posible según las edades al cual nosotros nos vamos a referir. El Señor estaba feliz en hacer el hombre y la mujer. Dios se propuso hacerlo a su propia imagen y quedó satisfecho con los resultados. Él sintió que el hombre era bueno y de gran manera. Por lo tanto, nosotros tenemos que abarcar esta información o este estudio bajo la luz del Evangelio para que no se corrompa este pensamiento y no cometamos el error como los teólogos del pasado en confundir la palabra de Dios y encerrar estos temas sexuales. Pero sigamos aprendiendo y leyendo y estudiando qué más nos dice la Biblia acerca de esta persona a la que Dios creó a su imagen, que somos nosotros, ¿verdad? Sabemos que Él creó a dos personas de sexos contrarios y justamente después de que Dios crease al primer hombre y a la primera mujer les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra. Dios ordenó al hombre y a la mujer tener relaciones sexuales para traer hijos al mundo. ¿Habría sido pecado para ellos no haber practicado sexo? ¿Habría estado desobedeciendo una orden directa de Dios si no hubieran concebido hijos mediante el sexo? Ninguna otra criatura en el universo puede dar existencia a otro ser humano. Los ángeles destinados para nosotros y los ángeles que acompañaron al Señor no pueden hacerlo, obviamente. Los animales no pueden hacerlo. Ninguna otra criatura de ningún tipo puede hacerlo, a excepción del hombre y la mujer. Dios nos dio esa distinción especial, mujeres del reino. Somos las únicas criaturas que pueden traer a este mundo a otras criaturas con un alma inmortal. Somos colaboradoras de Dios en la creación espiritual. ¿No es eso asombroso? Y debería recalcarnos una vez más el propósito divino de Dios al dar a los seres humanos una naturaleza sexual, un impulso sexual. No lo olviden nunca, el impulso sexual es dado por Dios. Usted no creó su propio impulso sexual. No fue creado por la televisión, las películas o las revistas sucias. Dios lo creó y Dios hizo que fuese bueno de gran manera. Bueno, mis amadas, seguimos con este estudio el día de mañana y sé que hoy fue un gran día porque usted aprendió un poco más. Dios te bendiga, te saluda y se despide de ti, tu amiga y hermana Carol.